Primera jornada del juicio contra el exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, por el caso de las casillas ilegales, por el que se enfrenta a 14 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y también por otro de omisión intencionada. En esta primera vista oral, Abad ha dicho que quiso cortar con la proliferación de casillas ilegales, que él se limitaba a firmar lo que le entregaban los técnicos y que desconocía que no se producían los derribos. ¿Qué tal? Buenas noches. El exalcalde se considera inocente. Es más, ha dicho no tener constancia de que suponga un delito penal el hecho de que se abra un expediente de demolición y no se cumpla por parte del propietario. Los técnicos del Ayuntamiento de Arnedo han confirmado también que no se ejecutaban las órdenes de derribo. Enseguida vamos a hablar de ello, pero hoy la actualidad nos lleva también a hablarles de los presupuestos. Y es que hoy era el último día para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas parciales. El Partido Socialista ha presentado más de 350 con el objetivo de mejorar un presupuesto, aseguran, sin ambición y continuar con la senda del progreso social y económico que dejó el gobierno de Concha Andreu. Enmiendas para reforzar, por ejemplo, salud y educación. Por su parte, Izquierda Unida presenta también 140 enmiendas parciales que moverían unos 140 millones de euros que inciden en reforzar también la sanidad y la educación pública. La mitad va destinada a reforzar los servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y en segundo lugar, a reforzar y fortalecer el ámbito económico. Desde el Partido Socialista hemos presentado enmiendas por casi 70 millones de euros para continuar con la modernización del modelo productivo. Vamos a retirar, desde luego, partidas que están efectuadas para privilegiar especialmente a Viamed, ¿no?, con esas privatizaciones. Y el portavoz del Gobierno de La Rioja se ha referido a esa reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada, como decimos, en la jornada de ayer lunes. Alfonso Domínguez ha mostrado su oposición a los objetivos de déficit marcados en este encuentro. Un déficit del 3% para el conjunto de las administraciones públicas, pero el Estado se reserva un 2,9%, es decir, deja solo un 0,1% de déficit a las comunidades autónomas y un 0% a los ayuntamientos. Opinión que no comparte el Partido Socialista riojano, que insiste en que las comunidades no han recibido nunca tanta financiación. Lo que no compartimos con el Gobierno de España es ese reparto, porque se queda con toda la capacidad de déficit que tiene España en estos momentos y no deja margen a las comunidades autónomas y al resto de entidades locales. Y teniendo en cuenta el incremento tan importante de esta financiación autonómica aprobada ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, puede que llegue más dinero que lo que realmente ha presupuestado el Gobierno de La Rioja. Y no siempre el Camino de Santiago supone felicidad y encontrarse a sí mismo. También se encuentran a gente indeseable. Este hombre que van a ver ha sido detenido por la Guardia Civil de Nájera como presunto autor de agredir sexualmente y de retener a una joven, una peregrina alemana que realizaba el Camino de Santiago. La joven de 24 años terminó su etapa del día en Nájera y al no encontrar un sitio para pasar la noche, este hombre aprovechó para ofrecerle su casa. Una vez dentro, le agredió sexualmente con tocamientos e intentó besarla. La joven consiguió zafarse de él, huir y el hombre fue detenido horas después. La víctima acepta, pero cuando sube a ese domicilio, esta persona cierra la puerta, se abalanza sobre ella, la intenta agredir sexualmente, la besa y la intenta tocar. Y son los gritos y los golpes de esta mujer lo que permiten su huida y automáticamente es cuando se presenta la denuncia. La gravedad de estos hechos lo que hace es cerrar, digamos, la ciudad de Nájera para localizar a este individuo y en 1 hora y media se puede llegar a su localización y detención en su propia vivienda. Y fechas sensibles en las que nos encontramos. Cáritas invita a la sociedad a ver la Navidad que no vemos, la que viven las personas más desfavorecidas, o lo que es lo mismo, ser especialmente solidarios en su tradicional campaña navideña, que este año lleva por lema "Tienes mucho que ver". El alto coste de la vida asfixia a 3 millones de hogares en España y 1 de cada 10 trabajadores, quédense con esta cifra, son pobres, según el informe FOESA. Cáritas ha atendido este año a 2.759 personas, cifras similares a años anteriores, aunque les preocupa, eso sí, la ecuación entre ingresos y gastos.
las familias más humildes pues están gastando actualmente un 60% de sus ingresos en vivienda y alimentación. Un 60%, es decir, de cada 10 euros que ingresan, gastan 6 en estos conceptos que, como digo, son absolutamente imprescindibles. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en unos instantes. Lo vamos a hacer con el propio José Andrés Pérez, director de Cáritas La Rioja. En este plato será en unos minutos tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues nos encontramos en unas fechas muy especiales donde los sentimientos se encuentran a flor de piel. Es una época además donde los buenos sentimientos brotan. Es época de comidas, de reuniones, de regalos, unas fechas donde las diferencias o las dificultades para los más necesitados se acentúan pues muchísimo más. En estas fechas ONGs como Cáritas realizan una labor encomiable con los más necesitados y en estas fechas se vuelcan de manera especial. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con José Andrés Pérez, director de Cáritas aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María, y a todos los seguidores de las 7 también. Bueno, como decía, son fechas concretas, difíciles, donde podemos decir que se evidencia mucho más lo que son las diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen poco, ¿no? Pues desgraciadamente sí. Son fechas en las que todo parece que nos impulsa a la alegría, tanto artificialmente también ahora, ¿verdad? Al disfrute, las luces, al consumo. Claro, esto para las personas que tienen medios, pues muy bien, pues es una ocasión de hacerlo, disfrutar, consumir más. Para los que carecen de ello es todo lo contrario, es una ocasión de sentir con más fuerza sus carencias, sus necesidades. Todo tiene esta doble cara y no lo tenemos que olvidar nunca, porque yo insisto, las luces de Navidad no pueden ocultarnos también las sombras en las que están viviendo muchas familias en nuestro entorno, aquí mismo, no hace falta que nos vayamos muy lejos. Esta mañana en esa rueda de prensa que veíamos antes, ustedes hablaban del informe FOESA, de ingresos y gastos, donde hay que resaltar estas cifras, ¿no? El alto coste de la vida asfixia a 3 millones de hogares en España y 1 de cada 10 trabajadores son pobres. Dígame, sí. ¿Cuál es la radiografía que tenemos aquí en La Rioja de la pobreza? Bueno, en La Rioja nosotros los datos que manejamos es de unas 7.000 familias en situación de pobreza severa y unas 13.000 en distintos grados de pobreza y en riesgo de exclusión social. Esto hace en total unas 20.000 personas que tienen algún tipo de carencia más o menos grave en su discurrir diario, en su vida diaria. El dato que nos preocupa mucho es este, el de la pobreza laboral, porque es algo novedoso de estos últimos años. Es decir, antes lo que ocurría es que cuando una familia tenía ingresos regulares, aunque no fueran muy altos, con esos ingresos normalmente podía llevar un nivel de vida adecuado, sin grandes carencias. ¿Qué ocurre? Que hoy familias con ingresos, no muy altos, claro, pero con ingresos, con un trabajo estable o con trabajos esporádicos pero que van encadenando con regularidad, no llegan a cubrir sus necesidades básicas, cubren con muchas dificultades sus necesidades absolutamente imprescindibles,
que son pues, vivienda, los suministros de la vivienda, luz, electricidad, agua y después alimentación. Pero esto, en estos 3 millones de hogares de los que hablaba el informe FOESA a nivel español, supone que 6 de cada 10 euros que ingresan los tienen que destinar a estos gastos absolutamente imprescindibles. Eso en el caso de que tengan ingresos, ya no hablo de los que no tienen o los tienen esporádicos. Y claro, queda solo un 40% para otros gastos que, aunque no tengan ese calificativo de absolutamente imprescindibles, pero sí son verdaderamente necesarios. Yo ponía el ejemplo, un niño que va al colegio y que no puede participar en ninguna actividad extraescolar, en ninguna excursión y demás, porque no le llega a la familia de ninguna manera, es decir, pues evidentemente está sufriendo una exclusión, no vive su vida escolar con total normalidad, con total integración, le faltan dimensiones. Esto es por poner un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, esta realidad nos está llamando mucho la atención, nos está preocupando mucho. En España, además, es más elevada que en la media europea, porque en España tenemos un 11,7% de pobreza laboral, de trabajadores pobres. La media europea es de un 8,5% de los 27 países de la Unión Europea. La diferencia es muy notable, sí. Muy notable. Y esto nos preocupa grandemente. Sí. ¿Y desde cuándo van notando esta diferencia, o que la garantía de tener trabajo no es garantía de que no puedas sufrir pobreza? Sí. Esto empezó con la crisis financiera y más del 2008, la crisis inmobiliaria empezó ya a notarse, pero han sido sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, cuando esto se ha disparado. Se han disparado los costes de la vivienda y además se han multiplicado las dificultades de acceso a la vivienda para las personas con menos posibilidades, porque no tienen solo problemas económicos para acceder, sino problemas de otro tipo. Se exigen contratos indefinidos, varios meses de fianza, es decir, personas que andan, pues por decir, con el agua al cuello, es imposible que cumplan estos requisitos. Y este dispararse de los costes de vivienda ha ido ya arrastrando un poquito todo lo demás, ¿no? La misma inflación que hemos sufrido en los últimos años. Estos últimos años, claro, pues a las personas con menos recursos, el dispararse los costes de la alimentación, por ejemplo, también ha supuesto un problema serio. ¿Han notado más gente que llame a la puerta de Cáritas en los No hemos notado un aumento de número, lo que sí notamos es una intensificación de la pobreza en las mismas personas. Es decir, que la pobreza se cronifica y se intensifica, y además se transmite también hereditariamente. O sea que, y eso es lo que de verdad nos tiene que llamar la atención a todos, porque todos somos conscientes, en la gran crisis de 2008 muchas personas sufrieron un verdadero descalabro económico, pero la mayoría de ellas se repuso, con poco más o menos de dificultad, se repuso. Pero los que ya eran pobres antes lo siguen siendo y su situación ha empeorado, no ha mejorado. Y eso nos tiene que interpelar, nos tiene que interrogar a la sociedad. Y yo creo que es algo que un país como el nuestro, que sí que tiene recursos, ya sabemos, limitados, pero en fin tiene recursos, tiene que ver cuáles son sus prioridades y cómo no deja al margen a todas estas personas, sino que les da una auténtica igualdad de oportunidades, que es lo que no tienen. Hablamos mucho de la igualdad de oportunidades, de nuestra sociedad igualitaria, no es real. Se intensifica cada vez más la desigualdad en nuestro país en concreto. Bueno, pues hecha una vez esta reflexión, ustedes han presentado esta mañana la tradicional campaña de Navidad, en la que este año el lema es "Tú tienes mucho que ver". ¿Qué se puede llegar a diferenciar esta campaña de la de años anteriores? Bueno, cada año nosotros intentamos, a través del lema y de también distintos materiales que ofrecemos a las parroquias, a los colegios, en nuestra web y demás de sensibilización, intentamos poner el foco en un punto concreto importante, ¿no? Este año nosotros, con este lema de "Tú tienes mucho que ver",
queremos, por una parte, hacer a la sociedad ver la realidad de la pobreza, que no cierre los ojos. Y por otra, decir, tú tienes mucho que ver en la solución de esos problemas. O sea, si te comprometes, si te implicas, si colaboras, si luchas por ello, pues estos problemas podrán ir resolviéndose. Si cerramos los ojos y nos quedamos al margen, la situación no mejorará, nunca empeorará. ¿Y cómo podemos ponernos en la piel de esas personas, de esos 3 millones de personas en España? Bueno, yo creo que un buen ejercicio es ese precisamente de abrir los ojos. Es decir, estar atentos. Noticias salen muchas, gracias a Dios, en el sentido de que los medios procuráis que esto se visibilice. Lo que hace falta es, como digo, no dejar que pasen como un murmullo, sino decir, no, esto es una realidad. Es decir, ¿cómo me pongo yo eso? En la piel de mi niño, que sí que va a una excursión porque no tiene una dificultad, ¿qué le pasa a ese niño que no puede ir? O una persona mayor, yo pongo la calefacción, no derrocharé, pero no paso frío en mi casa, pero una persona mayor que puede ponerla media hora al día, ¿qué pasa? Pasa frío, lo que es pasar frío, ¿no? O sea, tenemos que pensar que estas carencias son concretas. O quien come, pues prácticamente todos los días pasta y arroz. Es decir, cuando yo me quejo de que hoy el filete estaba un poco duro, hacer este ejercicio es bueno, decir, ¿qué me supondría a mí todo esto? Claro. Porque también puede pasar, ¿no? Yo digo, en un momento determinado pasó. Y los que han tenido que hacer un modo de vida de esto, ¿qué pasa con ellos, no? Habría que buscar una forma, a lo mejor, de educar a la sociedad sobre esta realidad de la pobreza y buscar también de qué forma se puede fomentar la empatía, ¿no? Con claro. Sobre la pobreza en nuestra sociedad corren siempre muchos bulos. El primero es que los pobres lo son porque quieren, porque son vagos, porque no trabajan. Porque... Eso no es verdad. Yo lo desmiento rotundamente desde la experiencia de casi 20 años en Cáritas. Claro que hay alguna persona que intenta vivir del cuento, claro que la hay, pero son una pequeñísima minoría. Los demás luchan todo lo que pueden y más por salir de su situación. Lo que pasa es, les faltan medios, les faltan oportunidades. Como digo, muchas arrastran desde su propio nacimiento situaciones muy desfavorables que han repercutido en su educación, en su salud, porque la alimentación repercute en la salud, la educación repercute después en el trabajo que puedes encontrar, todo esto, y no tienen esas oportunidades reales. La sociedad nos tenemos que plantear cómo se las damos, y entonces dejarnos ya de esos bulos y demás y decir, mira, todas las personas, por ser personas, tenemos los mismos derechos, y al menos en lo absolutamente necesario, en lo que verdaderamente nos puede ofrecer unas condiciones de vida adecuadas, pues tenemos que tenerlos todos. Eso no es una cuestión ya de que graciosamente alguien nos lo conceda, es un derecho que tenemos por ser seres humanos, por ser personas, y no nos lo puede negar nadie. Lo que pasa es que los derechos, una cosa es reconocerlos y otra cosa después es poner los medios necesarios para poder ejercerlos, que es lo que muchas veces nos falta. En la vivienda, la Constitución dice que es un derecho de todos los ciudadanos una vivienda digna. Bueno, pues hemos vuelto al fenómeno de las habitaciones alquiladas o las viviendas alquiladas por habitaciones. No ya, yo en mis tiempos como estudiante vivía así, muy contento además, pero claro, esa es una situación muy particular. Pero cuando una familia entera tiene que vivir en una habitación, eso ya es una cuestión mucho más complicada y que tiene repercusiones mucho más serias. Y eso ya no es nada raro, nada raro. Y incluso personas que cobrando rentas de inserción, rentas el ingreso mínimo vital y demás, para una habitación tienen que destinar la mitad del dinero que reciben. Para una habitación, no ya para un piso. Incluso a veces más, ¿no? A veces más también, bueno, eso, la habitación, los suministros y la alimentación. En Logroño, ¿no? Una habitación sin suministros, prácticamente por menos de 250, y lo normal son 300 euros, no hay, directamente. Una habitación,
No estoy hablando del piso. Eso. Nosotros hicimos hace poco, porque el problema de vivienda nos preocupa mucho, un pequeño estudio y no encontramos ninguna oferta de un estudio, no ya de una vivienda, de un estudio con dormitorio, cocina, salón y baño, por menos de 500 euros en Logroño. El salario mínimo son 1.040 euros. Lo cobra mucha gente en el mejor de los casos. Eso significa que la mitad va como estoy hablando de una vivienda que para una familia con 2 niños es insuficiente. Así es. Tenemos que concluir, pero ¿de qué forma podemos colaborar? Bueno, ¿Con dinero? Con dinero, desde luego. Por supuesto. Nosotros hacemos un llamamiento sobre todo a que la sociedad nos muestre su apoyo haciéndose socios de Cáritas, cada uno con la cantidad que pueda, porque al final, eso verdad, no es lo más importante, pero sí de una manera estable, continua. ¿Por qué? Pues porque eso nos da a nosotros también estabilidad, seguridad. También, por supuesto, con los donativos que cada uno estime oportuno. Como voluntarios es imprescindible también, porque Cáritas el 90% de su labor la puede llevar a cabo gracias a los más de 600 voluntarios que la componen en La Rioja. Si no, sería imposible, con una dedicación absoluta. O sea que, y después yo creo que también una forma de colaborar es, como he dicho, siendo sensible a toda esta problemática, haciéndola visible en la sociedad y poniéndola en el centro de nuestras preocupaciones. Y trasladando ese mensaje, que esto nos preocupa, trasladándoselo a los políticos, trasladándoselo a las personas que crean pensamiento, a las personas, porque es la única manera de que las cosas se muevan, que es lo que nos interesa. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por reflexionar sobre esto, porque además vienen, como hemos dicho, unas fechas difíciles, así que en la medida que podamos es bueno hablar de esto y después hacer, ¿no? Hacer. Eso es. Eso es. Que no se quede solo en palabras. Que no se quede solo en palabras. Muchísimas gracias, José Andrés, por estar con nosotros y encantado de haberle recibido. Pues a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Regresamos con otros temas de interés, como el juicio contra el exalcalde de Arnedo. Será en la tertulia, o también sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues son ya las 9:32 de la noche. Vamos a dar paso ya a esta mesa. Saludamos a Inmaculada Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Silvia Alcántara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y Carlos Ruiz, te dejo a ti para el final. Buenas noches, bienvenido. Buenas Con noches. dificultades, pero bienvenido. Es mi primer día realmente de, vamos a llamarlo trabajo, y aquí me tenéis, no trabajando. Bueno, has venido a comentar, ¿no?, y hablar un poco de actualidad, y vamos a empezar por eso. Por la primera jornada del juicio contra el exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, por el caso de las casillas ilegales, por el que se enfrenta a 14 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de omisión intencionada. En esta primera vista oral, Abad ha dicho que quiso cortar con la proliferación de las casillas ilegales, que él se limitaba a firmar lo que le entregaban los técnicos y que desconocía que no se producían los derribos. Bueno, ¿qué os parece?
Esto pasó hace muchos años, pero bueno, ¿os creéis la versión del alcalde? ¿Pensáis que es posible que pasen tantos años y no seas consciente de que esas casillas no se han derribado? ¿Que tiene Yo me lo creo sentido? a medias. Sí, yo a medias, medias. 3 legislaturas, yo no puedo comprender. Al final, tú sí que te tienes que fiar del personal que trabaja en el ayuntamiento, los técnicos y los que designó para controlar la proliferación de la construcción de esas casetas al lado del río, en un terreno protegido. Si tú empiezas a controlar la construcción de esas casetas ilegales, yo entiendo que no salgas todos los días a ver si realmente se han derribado. Pero entiendo que siendo el alcalde de un pueblo, aunque diga que no sale a pasear, tendrás que ver lo que está a tu alrededor, lo que demandan tus ciudadanos. Si tú estás firmando, yo te lo digo por experiencia, yo al final organizo reuniones, tengo un orden del día y al final, en la reunión siguiente, tú compruebas si efectivamente se han realizado los puntos que tenías en la reunión anterior. Pues en las juntas de gobierno entiendo que tienes que ser igual. Yo no he estado en ninguna, tendrá más experiencia. Sí, vamos a preguntarle ella. Pero al final tú tienes que comprobarlo, que si hay una sanción y se tienen que derribar, al final tendrás que comprobar que se han derribado. Eso sí, por parte del fiscal, vamos, lo ha puesto de vuelta y media. Yo he leído un poco por encima, sí que ha destacado que se recaudaron sanciones por un valor de 1 millón de euros que fueron a las arcas del ayuntamiento. Pero al final, si tú te empeñas en solucionar un problema que había cuando tú llegas a la alcaldía, te tendrás que preocupar que efectivamente has conseguido tu objetivo, que es solucionarlo, cosa que al parecer no ha sido así. Es un problema que dijo que además había heredado, ¿no? La verdad es que el tema de las casillas de Arnedo, lo mismo que las del Iregua, por ejemplo, en terrenos protegidos, también el Iregua lo tiene el PEMAN, es una patata caliente tremenda, que pasan legislaturas y legislaturas y nunca se les termina de meter mano. En ese sentido, yo cuando Juan Antonio hizo aquellas declaraciones de que quería acabar con ello, pensé, dificilísimo. Y así ha sido. El problema es que si es muy difícil, antes de iniciar un procedimiento como alcalde, asesórate muy bien, echa mano de los técnicos, incluso de técnicos externos, de expertos, y comienza cuando realmente el procedimiento lo puedas terminar. Porque Silvia ha aludido a cuestiones de cumplimiento, es que esto tenía plazos. Quiero decir, en algún momento alguien tiene que poder venir al ayuntamiento, un técnico, ese vigilante, y tiene que poder decir, pasado el plazo, y cuando el plazo pasa hay cuestiones económicas de sanciones que igual invalidan ya que se tire, pero hay una sanción. Y aquí yo lo que veo es que es un asunto muy complicado. No quisiera tener que decir nada de ningún alcalde, pero creo que no se deben empezar procedimientos tan complicados que no se tenga el personal necesario y la suficiente seguridad de que se pueden acabar, porque si no terminan, pues como vemos en un juzgado. Es que, por ejemplo, vosotros que tienen más experiencia en la vida municipal y efectivamente es complicado gestionar el día a día de un ayuntamiento y no necesariamente un alcalde tiene que tener conocimientos jurídicos hasta el extremo de hasta qué punto puede o no llevar a cabo la ejecución de unas resoluciones administrativas. Pero como muy bien habéis dicho todos, hay técnicos cualificados y preparados que dan el consejo y es sobre esos consejos sobre los que hay que actuar. Ese pleito intuyo que será muy divertido de ver porque tanto el Ministerio Fiscal es muy bueno como la letrada que he visto que está como defensa del alcalde es muy buena profesional también. Sí, será un juicio muy divertido porque además el límite entre la prevaricación y una dejación administrativa que es distinto es muy pequeño, pero he visto que el escrito del Ministerio Fiscal es bastante denso, con lo que lo habrá trabajado muy bien y que ahora lógicamente hay que defender ambas posiciones en el procedimiento. Lo malo, pues yo no hago nada de derecho administrativo, la verdad es que cuando estudié la carrera pues Dios debió querer que aprobara porque mi conocimiento es bastante limitado pese a que soy abogado. Pero una de las ciertas creencias que existían era esa que también la ha reflejado la prensa estos días, es esa de que, bueno, si te pasas en los metros en la casilla, si construyes donde no debes, no pasa nada, tú pagas la sanción administrativa correspondiente y ya has legalizado. Hemos conocido otros casos de otros responsables políticos aquí en La Rioja que han legalizado casetas de otras maneras. Entonces, bueno, pues supongo que será un juicio por lo menos entretenido.
Y la resolución, pues no me atrevo a decir nunca nada, porque básicamente son los magistrados, es un tribunal compuesto por 3 magistrados que tendrán que tomar una decisión conforme a los medios probatorios que lleven las partes. Repito, si Fiscalía ha visto lo que ha visto y ha llevado a cabo una acusación como la que ha llevado, es porque considerará que existen indicios más que razonables de un delito, independientemente que luego la sentencia se haga por el camino que quiera. Insisto, la abogada también es muy buena, ¿eh? ¿Y esos 14 años de inhabilitación te parecen excesivos? Es que el concepto excesivo en derecho pues es lo que hay. Quiero decir que si se ha cometido un hecho delictivo y se queda aprobado, es conforme a ley. El Ministerio Fiscal hace una petición y luego los jueces ponderarán conforme a la extensión de la responsabilidad, si son 14 meses o si son 8 La verdad meses. es que parecen muchos, pero yo recuerdo un caso de un alcalde, si os acordáis, de Arrúbal, que tuvo problemas con la toma de posesión de un secretario porque lo dilataba en el tiempo, y la sentencia fueron 7 años de inhabilitación. Es decir, que a veces no se entiende muy bien en este caso, ¿no? Yo sí también decir que cuando decimos no se puede tirar nunca una construcción ilegal, la verdad que es muy difícil, pero que yo he conocido 2 casos en La Rioja, el de María Antonia San Felipe con los hermanos Lezama en Calahorra, que bueno, los ríos de tinta. Y aquí cuando José Antonio Lecia era teniente alcalde en Logroño, con unas casillas de la zona del Cortijo. Lo que pasa que cuando luego eres alcaldesa es que es realmente duro. Pero creo que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta siempre los alcaldes: no permitir ni una sola ilegalidad. Si hay que ir al terreno y decir estás empezando a construir y te vas a parar y voy a pedir que vengan las fuerzas y cuerpos de seguridad a hacerlo, y yo os aseguro que lo hago. Eso te enemista, pero hay que hacerlo, ¿eh? En Arnedo es como muy normal, ¿no? Parece que ahí hay más casillas que casas, realmente, sí, ¿no? como en el Ireguas, está lleno. Sí. Está lleno. Menos mal que no estamos en el Mediterráneo, porque estaríamos hablando de las riadas estas maravillosas que se producen y que luego dicen, bueno, es que se nos han ido las casas por ahí. Pues hombre, a lo mejor alguien ha tomado una decisión de que a lo mejor construir en estos cauces es ilegal, y a lo mejor las consecuencias que luego tenemos que desgraciadamente lamentar en vidas humanas y por supuesto en perjuicios económicos son consecuencia de algunas actuaciones de estas. Y Carlos, sobre todo los agravios comparativos con los ciudadanos. Yo hace poco tuve que parar en mi ayuntamiento amablemente, porque hay que tener también esa mano izquierda, esa tranquilidad de explicarle al ciudadano, mira, esto que estás haciendo no se puede, porque igual el de al lado ha pagado el proyecto, lo ha hecho en condiciones, y no debemos de permitir agravios. Al final, al edil, siendo el responsable de lo que es una institución, tiene que hacer cumplir la ley. Totalmente. Y lo que tú dices, el agravio comparativo con otros ciudadanos. Unos ilegalmente pueden estar construyendo libremente, Eso es. con una pequeña sanción que probablemente algunos de ellos, porque creo que son casi 2.000 las construcciones ilegales que hay, y se ha sancionado, creo que había expediente para unos 300 más o menos. Pero si eso lo extrapolamos al resto de los ciudadanos de Arnedo, aquí como Pedro por su casa, podríamos decir. ¿Y cuál era el papel del vigilante? Porque, ¿no? ¿Algún papel tendría ese? precisamente... Yo sí que he leído, perdóname, sí que he leído porque él dijo a la policía local que vigilasen las construcciones ilegales, Sí. pero claro, al final la policía local es dentro del municipio. Si tienen que salir del límite del municipio, les había pedido un extra, y dijo que el alcalde ni hablar, que no les daba ningún extra. Entonces contrataron a un vigilante de las obras. También en el juicio ha debido decir algo del Seprona, que tenían que haberse ocupado también ellos, de ¿no? las Lo construcciones lógico, ilegales. Pero al final es que sean técnicos municipales, aparejadores y arquitectos los que lo hagan. Y si está en un terreno que es rústico, que no es urbano, también hay guardas. Tenemos guardas forestales, tenemos guardas de campo, de río, que es una zona protegida, que cada vez que alguien corta una rama de más diámetro del que le mandan, hay una sanción. ¿Cómo no vas a ver una casa que se está haciendo? Bueno, pues ahí lo dejamos. Veremos a ver qué es lo que pasa en ese juicio. Hoy, último día para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas parciales. El Partido Socialista ha presentado más de 350 con el objetivo de mejorar un presupuesto que aseguran es un presupuesto sin ambición y para continuar con la senda del progreso social y económico que dejó el gobierno de Andreu. Enmiendas para reforzar salud y educación fundamentalmente. Izquierda Unida también ha presentado en este caso 140 enmiendas parciales
que serían unos 140 millones de euros que inciden en reforzar lo mismo, salud y la educación pública. De las 359 enmiendas, más o menos 136 millones de euros, la mitad va destinada a reforzar los servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y, en segundo lugar, a reforzar y fortalecer el ámbito económico. Desde el Partido Socialista hemos presentado enmiendas por casi 70 millones de euros para continuar con la modernización del modelo productivo. Nuestras enmiendas inciden fundamentalmente en ese reforzamiento de nuestra sanidad pública, de nuestra educación pública y especialmente de todo lo que tiene que ver con servicios sociales y atención a mayores, y hacerlo desde esa gestión pública de los mismos. Vamos a retirar, desde luego, partidas que están efectuadas para privilegiar especialmente a Viamed, ¿no?, con esas privatizaciones. Bueno, mañana se presentan también las enmiendas de Vox, las conoceremos, pero bueno, un trámite, ¿no?, que hay que seguir, aunque sí. Yo creo no que tiene por los años muchos indicios de que se vayan a aprobar, ¿no?, teniendo claro, mayoría. Teniendo mayoría creo que no tienen muchas posibilidades, pero al final son los dos temas fundamentales, educación y sanidad, y más cuando el día 1 de enero empieza a funcionar los servicios externos en el Hospital Viamed, con lo cual estaba claro que iban a ir por ahí las enmiendas. Además de las enmiendas parciales, que aunque efectivamente no van a servir, indican un poco la línea, está la ley de medidas fiscales de acompañamiento, que ahí sí que lo que ha hecho el Partido Socialista de Izquierda Unida es solicitar que se retire la parte que da base de legalidad a esas externalizaciones. Es más importante quitar esto, pero ni una cosa ni otra. Da igual. Van a ser. Hay una mayoría absoluta. Lo mismo totalmente. El mismo debate que tenemos en el Parlamento Nacional lo podemos extrapolar aquí. Es una cuestión de mayorías. Y a veces me pregunto, ¿para qué diantres constituimos y pagamos a tanta gente cuando al final hay tantos diputados cuyo único papel es hacer así? Sí o no. Yo, que soy muy poco de estas cosas, haría una prorrata matemática y punto. Pondría uno de cada partido y nos ahorraríamos una pasta gansa, ¿eh? O sea, eso sí que sería ahorrar pasta de verdad. Bueno, vamos, hoy en el Consejo de Gobierno el portavoz Alfonso Domínguez ha vuelto a hablar de esa reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha mostrado su oposición a los objetivos del déficit marcados en este encuentro. Un déficit del 3% para el conjunto de las administraciones públicas, pero el Estado se reserva un 2,9%, es decir, deja solo un 0,1% de déficit a las comunidades autónomas y un 0% a los ayuntamientos. Opinión que no comparten, por supuesto, el Partido Socialista, que dice que las comunidades no han recibido nunca tanta financiación. Somos un gobierno que siempre ha defendido la estabilidad presupuestaria y el equilibrio de las cuentas públicas. Por eso los presupuestos de La Rioja para el año 24 tienen una previsión de déficit del 0,1%. Lo que no compartimos con el Gobierno de España es ese reparto, porque se queda con toda la capacidad de déficit que tiene España en estos momentos y no deja margen a las comunidades autónomas y al resto de entidades locales. Y teniendo en cuenta el incremento tan importante de esta financiación autonómica aprobada ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, puede que llegue más dinero que lo que realmente ha presupuestado el Gobierno de La Rioja. ¿Qué te parece? Bueno, yo voy a dar otro dato, otro número que me parece importante. Nosotros venimos a representar un 0,8, entre el 0,7 y 0,8% del total de la población española, y siempre nos hemos quejado, lo recuerdo desde los años 80, de que no había un modelo de financiación estable. Creo que eso también hay que dejarlo claro. Hoy no existe un modelo de financiación ni municipal ni autonómico estable y duradero. Pero en ese sentido del 0,8, en este momento lo que nos acaba de dar el Gobierno de España es el 0,9%. Ya hemos avanzado un poco sobre lo que nos correspondería, porque que yo no estoy de acuerdo con que nos den el 0,8, porque creo que hay una compensación de servicios que se deben de hacer a zonas como la nuestra, que no dispone de otras como puede ser Madrid. Y lo que ahora mismo nos han propuesto y lo que va a llegar es un 1%. Luego yo creo que vamos mejorando la financiación, pero que es necesaria una ley de financiación autonómica estable en el tiempo, y que el tema del déficit y lo que a mí me corresponde como alcaldesa, os aseguro que lejos de quejarme, yo creo que nos ayuda. Trabajamos con dinero público,
estamos obligados en todas las instituciones a hacerlo lo mejor posible y a ser inversores y a la vez ahorradores. Y si tenemos que apretarnos el cinturón, nos lo apretamos un poco y aprendemos a manejarlos en lo importante. Luego, yo no creo que hay una controversia política de partido entre PSOE y PP que tienen que decir una cosa y la contraria, pero no le veo más problema. Hombre, aquí tenemos también todo el problema de lo que va a pasar o no con Cataluña, que no sabemos hasta qué punto. Pero ese es otro tema, claro, ese es muy importante y es porque otro no diferente. Vienen aquí al Consejo, no aparecen. Eso es otra cosa. No, es que nosotros vamos al margen, al final, como cuando nos dicen que nos van a devolver un dinero para compensar y tal, y yo no tengo nada claro de lo que pueda pasar a corto plazo, porque al final, si de alguna manera se les da esa autonomía económica que ellos pretenden de alguna manera desde los partidos independentistas, resultará que habrán devuelto el dinero a las comunidades autónomas que debíamos o que pudiéramos deber, y sin embargo luego lo terminamos pagando todos los españoles lo que no pagan otros, no lo sé yo. La verdad es que la política económica en general me parece un auténtico desastre, porque estamos endeudándonos en general en España desde hace mucho tiempo muy por encima de nuestras posibilidades, y las generaciones posteriores lo van a pagar, eso tengo muy claro, no sé cómo. Sí, nada, yo simplemente un apunte, ¿eh? Sí que me parece una buena iniciativa que se va a retomar la reforma de la financiación de las autonomías, es un paso más. Evidentemente nadie va a estar contento con lo que le toca a cada una de las comunidades, estamos hablando de La Rioja, pero podemos hablar de Madrid, de Castilla y León y del resto de comunidades autónomas, pero creo que es un paso positivo el que se intente volver a retomar en esta legislatura lo que es la reforma de la financiación. Entonces, bueno, un punto positivo. La Rioja es la que menos deuda tiene, puede ser. Sí, y además en proporción a que más va a recibir, es que pasar de ese 0,9 al 1, estamos hablando igual de 500 millones de euros, de unas cantidades que para un presupuesto de 1.900 y pico millones de euros que tenemos es bastante dinero. Yo creo que regularizar, como ha dicho Silvia, todo lo que tiene que ver con la financiación, primero te da transparencia y luego te da seguridad, porque puedes en el tiempo saber hacer las cuentas con una perspectiva como las haríamos en la familia. La gran asignatura pendiente, la financiación local. En la financiación local es sálvese quien pueda. Cuando nos aplican ese recorte, nos lo aplican a macha martillo, y como tenemos presupuestos pequeños se ve muy bien. Pero que no hay que quejarse, creo que hay que ser muy conscientes de que somos responsables de los dineros públicos y los tenemos que gestionar bien. Bueno, pues antes de terminar vamos a hablar de ese suceso, de esa agresión o presunta agresión sexual. Decíamos que no siempre el camino de Santiago supone felicidad y encontrarse a sí mismo, porque a veces nos encontramos a personas como esta. Este hombre que están viendo ha sido detenido por la Guardia Civil de Nájera como presunto autor de agredir sexualmente y de retener a una joven, una peregrina alemana que realizaba el Camino de Santiago. Al parecer, la joven, cuando terminó su etapa en Nájera, no encontró un sitio para dormir y este hombre pues, le ofreció su casa para subir, y ahí pues, intentó abusar de ella, pero gritos, pataleos, pudo zafarse y escapar. Y enseguida lo cogieron, creo que en una hora ya lo detuvieron. A mí es que me parece, de verdad, me parece lamentable este tipo de casos que sigan sucediendo. Por una parte, un horror el que te encuentres en esta situación, pero por otra parte yo lo llevo pensando durante todo el día. Yo no me iría también a casa he pensado eso, de ¿no? nadie sin conocerlo. Sí. Estás en un país extraño, estás haciendo el Camino de Santiago, muy mal tienes que ir para no poder pagarte una noche en un hotel. No, porque no encontrabas sitio. O coger un taxi e irte a una localidad al lado, pero meterte en una casa con una persona que no conoces, es que me he buscado, de verdad, os lo voy a decir porque es que me he buscado los datos. En España se denuncian 13 violaciones al día, una cada 2 horas, 55 agresiones sexuales, más de 2 cada hora, que es que estamos en unos niveles como para fiarte de cualquiera, ¿eh? Lo que pasa, Silvia, que entiendo lo que dices, seguramente yo lo pensaría también, pero es imposible que se justifique, ya no justificar siquiera, sino entender el comportamiento de este hombre. Porque ella ha podido tener esa, yo qué sé, igual imagínate... No quiero que se entienda eso, yo por parte, digo, si yo me pongo en su situación, yo jamás me iría a ningún sitio. Es lamentable que siga habiendo gente así, que se aproveche de esta chica que estaba tan desesperada que no encontraba nada. De ella hasta Nájera esa es la cuestión. Ha sido muy buena. Ahí estás tú
estoy y la inmaculada, percepción estoy de acuerdo ella contigo. y de los ciudadanos de España era buena. Es que el camino es una experiencia para mucha gente y se encuentran ese acogimiento, se encuentran esa recepción por parte de la gente y dices, ¿por qué no voy a irme si me he encontrado a este señor que me he parado a atarme los zapatos y me ha invitado a comer? No digo este caso concreto, sino antes a lo largo del camino. Entonces llevas ya 4 o 5 etapas. Cuando llegas a Logroño te encuentras un señor que te dice: chiquita, ¿qué haces tú por aquí? Que medio te entiendes con él y piensas, bueno, pues un señor que me ha acogido, pues bueno, ¿qué le voy a hacer? A lo mejor es eso, que ha recibido una atención especial a lo largo del camino, porque el camino realmente es muy enriquecedor. En general, son muy generosos. Además, la Guardia Civil ha dicho que incidentes como estos dentro del camino son muy difíciles, o sea, no pasan, son muy raros, exactamente. Esto ha sido fuera del camino. Y que es totalmente que coincida, seguro. que esté desubicada, que encuentre con un sujeto de este calibre, son muchas coincidencias a la vez. Quiero decir que no necesariamente... No, pues ya la fastidia el camino, vamos. Sí, sí. Tal cual. Bueno, pues aquí lo dejamos. Hay que tener cuidado también, ¿eh? Cuando uno también va solo, ¿no? Y hay que... Bueno, no hay que fiarse de todas las personas. No. De nadie. De nadie, eso es. Que hay que fiarse de Muchísimas gracias a los tres. Nos vamos, son -5, les dejamos ya con Hecho en La Rioja y Carlos, que te recuperes pronto. Sí, gracias. Gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches.